Amados, siguiente lección: los errores se corrigen. Amén. Dios nos da oportunidad de corregir errores. Yo decía en el servicio anterior que yo no pondría a Judá en la genealogía de Jesucristo. Imagínate, este Judá está como antepasado de Jesús, y a Jesús se le llama león de la tribu de Judá. ¿Quién era Judá? Mentiroso, adúltero o fornicario, por lo menos, porque se llevó a alguien que no era su esposa. Egoísta, que no quería entregar su hijo. Injusto, que quería que la quemaran a ella para cumplir la ley, pero él no quería cumplir la ley que a él le correspondía. Además de eso, un hombre que va contra la línea que Dios tenía, porque de él tenía que venir el Mesías. Si no hay un hijo, no hay Mesías. Y ya no podía, estaba muerto. Onán no podía, estaba muerto. Y la mujer, ¿qué iba a hacer? En realidad, hay puntos oscuros en la vida de Judá. Pero cuando ella es sacada para ser quemada, está conmigo, y ella muestra este báculo, este anillo, este cinto, Judá es redarguido y no escapa, no huye de confrontar su error, su fracaso. ¿Está conmigo? No pone excusas, no dice esto, tampoco la trata de mentirosa, o no le dice eso me lo robaste, o te pusiste en complot con la fulana de tal que vivía acá. No, amados, así debemos ser en la vida. No somos perfectos, vamos a cometer errores o los cometeremos, pero Dios nos da la oportunidad de corregir los errores. Cuando Dios te confronta con un error, no es para avergonzarte. Escúchame, por favor. Escúcheme a alguien allá en la casa. Escúcheme a alguien que incluso tiene una botella de cerveza, pero se ha detenido a escucharme. Escúcheme a alguien que abandonó los caminos del Señor. Escúcheme a alguien que hoy mismo sabe que en esta semana que ha transcurrido ha cometido errores, que le ha ocultado cosas a su esposa, que ha sido injusto con alguno de sus hijos. Cuando Dios nos confronta con un error, no es para destruirnos. Cuando ella sale con todos estos elementos, Judá tiene la sabiduría y la gracia para aceptar: cometí un error, más justa es ella que yo. Y cuando uno corrige un error, inicia el camino de la restauración. La Biblia dice en el libro de Proverbios: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Se necesita un poco de humildad para reconocer que uno ha fallado. Se necesita amor y humildad para decirle a un hijo: sí, perdóname, hijo, yo te fallé. Pero ahí está Dios. Pero no en aquel que porque tiene autoridad o posición o rango perpetúa el error, no reconociendo que con un acto sencillo de humildad Dios puede extender la mano
y volver a levantarlo. Así que cuando cometamos un error, no pongamos excusas ni presentemos argumentos. El camino sencillo es al corazón contrito y humillado. El Señor no rechaza. Amén. Aprovecha la oportunidad que Dios te da. Amén. Siguiente lección. Vive por tu bendición, no por tu maldición. Voy a repetirlo. Vive por tu bendición, no por tu maldición. Aquí está Judá. La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Y lo que él había hecho era digno de muerte, como lo que usted y yo hemos hecho. Pero cuando él es confrontado por su propia nuera, él tiene una actitud de reconocimiento. Y yo quiero que esto se nos grabe en el corazón. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No permita nunca que la maldición de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestros antepasados, determine nuestra vida. Una vez que la sangre de Cristo nos limpia, la maldición tiene que desaparecer. La maldición es cortada. Eso se ve en varios detalles. Ya les dije que lo que ella buscaba no era un marido. El marido era necesario porque si no tenía marido no podía tener hijo. Pero lo que ella buscaba en realidad era un hijo. Esta fue una relación pecaminosa y como tal traería maldición. ¿Me estoy haciendo seguir? Pero de los dos niños que nacieron, uno se llamó Fares. Y cuando usted lee en el libro de Mateo, capítulo 1, que nos habla de la genealogía de Jesucristo, dice: hijo de Abraham. Abraham engendró a Jacob, Jacob engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Y Judá engendró a Fares. Dice, y Fares engendró, y Judá engendró de Tamar a Fares. Y allí sigue la línea. Se rompe la maldición. Pero vamos más allá. Cuando Jacob moría allá en el palacio de José en Egipto, Jacob llama a sus 12 hijos y a cada hijo le otorga una bendición. Pero cuando llama a Judá, Génesis 49:9, la bendición de Judá establece el futuro y lo que sería en Génesis 49:9. Y ya desde allí lo establece como león, lo establece como gobernante y lo establece como continuador de la línea mesiánica. Leamos: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro, el reino de Judá,
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La bendición sigue en el versículo 11 y 12. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Está hablando de la obra del Mesías, del derramamiento de sangre para limpieza. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Nosotros tenemos que entender algo, pueblo. Toda vida que acepte la bendición de Dios tendrá que aceptar también que la bendición interrumpe la maldición. Cuando Jacob bendijo a Judá, después de que esto había ocurrido, se interrumpió la maldición. Y quiero enfatizar esto, porque todavía veo pueblo dentro del pueblo de Dios que vive bajo ciertos temores. Usted no puede temerle a ningún brujo, a ningún hechicero, a ningún santero, a ningún curandero, a ninguna macuá. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Cuando Balaam contrató, Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel, no podía maldecirlo. Números 25. Y dijo: no hay agüero contra Jacob, no hay adivinación contra Israel. Yo vine aquí a maldecir, pero no puedo. Y dijo: he recibido orden de bendecir y no podré revocarla. Quiero decir esto abiertamente. Ahora, después que mucha gente se ha vacunado, ha salido mucha información negativa sobre la vacuna. Han mandado una cadena de supuestos científicos que dice que los que se han vacunado morirán en menos de 5 años. ¿Lo ha leído? Yo lo he leído. Y han dicho que como estas son vacunas experimentales, no se saben las consecuencias que traerán ni los efectos secundarios. ¿Y qué hacemos con el montón de gente que se ha vacunado? Ahora yo sé que no me van a levantar la mano, pero aquí ya hay un montón que se ha vacunado. A ver si son valientes y me dicen: pastor, yo me vacuné. Entonces, ¿qué va a hacer usted dentro de 5 años? ¿A morirse? Dentro de 3 años usted va a andar por ahí. Mire, si eso que están diciendo es verdad, que la vacuna produce esto y lo otro, si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Usted no puede vivir bajo el temor. Alguien que crea con el siervo de Dios que para nosotros no hay maldición que supere la bendición que hemos recibido. Nosotros tenemos que entender si es verdad que creemos en el poder de la bendición o no. Un sencillo acto, unas pocas palabras del padre de Judá, del que tenía la autoridad, unas pocas palabras de bendición rompieron la maldición. Y antes de salir de esta casa, hoy llamaré a los pastores para que me acompañen, porque tenemos la autoridad de Dios, no porque seamos más bonitos, porque aquí de los pastores el único bonito es el pastor Aurelio, y porque seamos más capaces o seamos más santos. No, lo haremos sencillamente porque tenemos la autoridad de Dios. Si usted se va antes, vaya con la gracia de Dios, pero no se vaya sin que la bendición de Dios caiga sobre usted
porque nosotros no vivimos bajo miedo, no vivimos bajo angustia, no vivimos bajo los temores. Nosotros vivimos bajo la bendición de Dios. Si alguien vive bajo la bendición de Dios, alabe su nombre. Le doy una oportunidad de 30 segundos. Si alguien vive bajo la bendición de Dios, rompa la maldición y alabe su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Lo que ellos hicieron fue suficiente para que vivieran bajo maldición perpetua. Fue suficiente para que la criatura en el vientre muriera. Y fue suficiente para que si nacía tuviera una línea de maldición. Pero no, la maldición se cortó con la bendición. La Biblia dice que Jesús fue hecho por nosotros maldición, dice Gálatas 3:13. Él fue hecho por nosotros maldición para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros. Yo estoy bajo la bendición de Abraham. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no sé ni a qué hora termino, pero tengo dos cositas más que decir. Dos lecciones más. La siguiente es: Judá y Tamar me enseñan que de las peores desgracias Dios puede levantar las más grandes bendiciones. Lo repito, Judá y Tamar me enseñan en este nuevo comienzo que de las peores desgracias Dios puede levantar las más grandes bendiciones. Qué tragedia esto. 2 hijos muertos. Otro hijo que no se sabe. Una viuda desechada, apartada. Una viuda vulnerable a quien no se le reconoce su derecho. Un viudo fornicario. Una relación casi incestuosa. Un hijo que no se le conocía padre. Y una mujer que va a ser quemada. ¡Qué tragedia! Pero de las peores tragedias, Dios puede levantar las más grandes bendiciones. Me impresionó la historia de Media Luna. El pastor Ruiz en un restaurante le entrega una Biblia, se la regala, pasa el tiempo, allá por donde él vive, luego se da una campaña al aire libre y él está escuchando y recuerda la Biblia que le regalaron, se entrega a Cristo. Bueno, los que no son de este país no saben quién es Media Luna y muchos jóvenes tampoco, pero mejor que usted nunca se encontró con él antes de conocer a Cristo. De las peores tragedias Dios puede sacar las más grandes bendiciones. Así que donde tú estés, en la situación que te encuentres, cuando tal vez lo hayas perdido todo, cuando el negocio quebró, cuando incluso el matrimonio se deshizo, cuando hubo algún muerto físico en la familia, cuando hubo alguna desgracia, una palabra llega a tu corazón. Dios es poderoso para darte la bendición más grande de tu vida a partir de la tragedia más grande que has vivido. Y termino
lo verdaderamente importante en la vida. Lo verdaderamente importante en la vida es nuestra relación con Jesús. Eso es lo verdaderamente importante. A Judá no se le recuerda por su gran fortuna o su gran valentía, aunque era un hombre muy valiente. No se le recuerda por su gran liderazgo, aunque fue el líder, porque en situaciones comprometidas fue él el que salió al frente, fue él el que dio la cara, el que presentó la solución, como en el caso de José. Cuando lo iban a matar, él dijo, ¡hey, no lo maten! ¿Por qué no vamos a manchar de sangre? Vamos a venderlo. Y le salvó la vida. O como en el caso de Benjamín, que él se ofrece hasta que Benjamín venga, pero no se le recuerda por eso. Se le recuerda porque de los 12 hijos de Jacob, de él viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y a Tamar no tenemos una foto, no tenemos un video, no sabemos cómo era Tamar. No se le reconoce, no se le recuerda hoy por su belleza, ni por su hermosura, ni por su gracia, ni por su talento, ni por su dinero. A ella se le recuerda únicamente porque fue la madre de Fares. Y de Fares vino la línea que trajo a Salmón, a Obed, a Isaí, a David, y de David a Jesús. ¿Qué le trato de decir? De no haber sido porque de esa línea viene Jesús, ellos serían totalmente ignorados. Ni se sabría de ellos, ni se hablaría de ellos. Cuando todo termine, mis amados hermanos, ¿qué será lo importante de nuestra vida? Lo único importante es la relación que hayamos tenido con Jesús. Porque esa relación determinará nuestros actos, nuestras consecuencias, determinará nuestra conciencia, nuestra relación con Dios, el respeto o no a la familia, determinará el legado que dejemos. La relación con Jesús determina todo en nuestra vida. Cuando usted lea la genealogía de Jesucristo en el libro de Mateo, lo leeremos así. Note en los próximos versículos que vamos a leer ciertos nombres. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1 en adelante, versículo 1. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salmón, a Salomón. Esto es bien importante. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón
de la que fue mujer de Urías. Y usted siga leyendo la genealogía y solo aparecen nombres de varones, de hombres, hasta que llegamos a José y María y nace Jesús. Hay 42 generaciones allí y más de 50 nombres, solo hombres, pero aparecen 4 mujeres, porque lo importante en la vida es nuestra relación con Jesús. ¿Por qué está Tamar en esa lista? Porque es la madre de Fares. Y por allí viene la línea. Pero cuando usted sigue leyendo, va a encontrar que un descendiente de ella, llamado Salmón, toma a Ruth, la moabita, que bíblicamente estaba excluida. Moisés estableció, así estaba en la ley, los moabitas jamás entrarán en el pueblo de Dios, decía, jamás. Y Rahab, ramera, y Ruth, moabita, entran porque tienen que ver con la línea del Mesías, del Rey Jesús. Ninguna tiene un mérito. Rahab, ramera, escondió a los espías y todo lo demás, pero estaba condenada. Sin embargo, porque viene a traer a Jesús, es insertada. Ruth, moabita, que viene a vivir a Israel, porque su suegra, que ha perdido a su esposo y a sus 2 hijos, decide regresar de Moab a Belén, y ella regresa con la suegra. Y Dios en su misericordia acomoda las cosas y se casa con Salmón, y viene Obed. Y Obed tiene un hijo llamado Isaí. Isaí tiene un hijo llamado David. Y David tiene muchas mujeres. Mujeres virtuosas como Abigail. Pero de todas ellas hay una cuyo nombre no se menciona. Es tan terrible lo que ella hizo que Mateo dice: y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ni siquiera da el nombre. Amados, la Biblia no oculta los fracasos de los siervos de Dios. La Biblia no idealiza a los siervos de Dios. La Biblia deja en claridad que somos polvos y que separados del Señor nada podemos hacer. La Biblia descubre nuestras debilidades, pero a la misma vez enseña cómo la gracia soberana de Dios está por encima de nuestros errores y fracasos. Y cómo de entre todos los hijos que pudo tener David, Dios se complació de los hijos, del hijo que tuvo con Betsabé. Porque lo importante en la vida es la relación que tengamos con Jesús. Y esa relación superará todos los traumas y luchas y dificultades de la vida. Trato de concluir diciéndoles, mis amados hermanos, vivamos bajo la bendición y nunca bajo el temor de ninguna maldición. Cuando digo ninguna, es ninguna. Ni pobreza, ni miseria, ni ruina. Sepa usted y practíquelo
Los errores se corrigen. Sea humilde, reconozca su error, humíllese, pida perdón a Dios y a quien haya que pedir, y levántese y siga adelante, porque lo que Dios tiene por delante es superior a todo lo que ya ocurrió en el pasado. Número 3, reconozca que aún de las desgracias más terribles de la vida, Dios puede darnos sus bendiciones más poderosas. Y por último, vivamos en la conciencia de que lo más importante de nuestra vida es nuestra relación con Jesús. Allí se centra todo y de allí viene toda otra bendición. Dije en la reunión anterior que esta madrugada, mientras oraba, se me vino una y otra vez un nombre a la mente: John Newton. Y bueno, dije, este es el Señor que me está hablando, porque yo he conocido de Isaac Newton, pero no de John Newton. Y hay una historia muy aleccionadora detrás. Este hombre nació en Inglaterra al inicio del siglo XVIII, 1720 por ahí. A los 6 años quedó huérfano, murió su madre. Su padre era marinero, así que todo el tiempo estaba en la embarcación, en el trabajo del mar, y lo envió a un orfanato donde no lo soportaban. Su rebeldía, el trauma de la orfandad, la lejanía de la figura paterna y el rechazo a Dios de por qué se llevó a su mamá, lo convirtieron en un rebelde permanente. Al no ser admitido en el orfanato, su padre se lo tuvo que llevar a las embarcaciones desde los 11 años. Y con los marineros aprendió la vida, el lenguaje, la vulgaridad, la borrachera, todo lo que se vive en los puertos, etc. Su padre, queriendo enmendar los errores y lo que él no pudo, lo obligó a ingresar en el Royal Navy, en la Marina Real Inglesa, la más poderosa del mundo en aquella época. Pero no soportaba la disciplina militar. Fue castigado, en uno de esos castigos casi muere. Entonces fue enviado a la marina que se encargaba de mercadear esclavos. Su trabajo era ir al África, comprar esclavos que los africanos les vendían, llevarlos al mercado de Inglaterra, de Gran Bretaña, y de allí llevarlos a América, Estados Unidos o las colonias británicas en Jamaica y las islas del Caribe. En una tormenta en marzo de 1749, la embarcación estuvo al punto del naufragio. En el relevo de las posiciones, porque ustedes saben que en una embarcación se relevan las posiciones cada cierto tiempo. Nadie tiene el poder de estar 24 horas trabajando en la posición. Cuando él fue relevado, el marino que tomó su posición, la tormenta fue tan terrible que lo sacó de la embarcación y murió. Y él dijo, pude haber sido yo si pasó hace apenas unos minutos. No pudieron enrumbar la embarcación. El agua penetraba y no había las máquinas para sacar el agua con suficiencia. Tiraron los aparejos al mar, pero llegaron a la posición pereceremos. No tenían las condiciones de navegación de hoy y se entregaron a la muerte.
Entonces él le dijo al capitán: capitán, permítame hacer algo. Y el capitán le dijo: ¿qué puedes hacer si vamos a morir? Y él dijo precisamente eso. Y le dieron permiso y se fue al frente de la nave, se arrodilló y dijo: Dios, ten misericordia. En el orfanato había aprendido de Dios, pero lo había rechazado. En un viaje, un amigo le regaló un libro cristiano que él había comenzado a leer. Entonces dijo: Dios, si todo esto ha ocurrido para que yo me entregue a ti, pues me entrego a ti. Sálvanos, evita la muerte de todos los que van aquí conmigo. Yo te entrego mi vida y te serviré el resto de mis días. Increíblemente, en unos minutos, la tormenta había desaparecido. La nave, eso es historia, usted lo puede leer, busque la vida. John Newton, búsquelo. Entonces, él dijo: ¿cómo puedo agradecer a Dios? Después de un tiempo dijo: yo no puedo seguir vendiendo esclavos. Dios no me salvó la vida para esto. Comenzó a estudiar la Biblia y a prepararse. Renunció a las embarcaciones. Se hizo ministro de la iglesia anglicana. Y el 1 de enero de 1763, para celebrar el servicio de Año Nuevo, él quería ilustrar en su iglesia su vida. Quería dar un ejemplo de cómo una vida de un borracho. Él escribió y dijo: cualquier borracho perdido o cualquier ladrón que usted encuentre en la peor mazmorra no era nada comparado con mi vida antes de entregarme al Señor. Entonces escribió una canción pensando en él, pensando en los miles de esclavos que había sacado de África y enviado como esclavos a tantos países de América, pensando en todo el mal que había hecho, pero a la misma vez pensando en que a pesar de todo eso, el amor de Dios lo había alcanzado y que ese amor había sido más grande que su pecado y que la bendición de Dios había sido más grande que la maldición que él llevaba encima. Compuso esta canción que ha sido cantada como ninguna otra en el mundo cristiano. Se dice que cada año se canta más de 10 millones de veces en las iglesias de Estados Unidos. Se canta en inglés, en francés, en portugués, en español, en chino, en alemán, en portugués, en lenguas autóctonas de África. Y él la compuso para con ello agradecer a Dios por lo que hizo a su vida, pero a la misma vez para decirle a los pecadores de Inglaterra que para ellos había esperanza y había futuro, porque más poderoso que nuestro pecado y nuestra condenación, más poderoso es el amor de Dios. Hoy se canta esta canción, este himno, y no conocemos su historia, pero yo quiero dejarles esto en el corazón. Tal vez se le olvide el nombre, pero fue un marino vendedor de esclavos, terrible pecador, que nos enseña que hay un nuevo comienzo cuando somos capaces de reconocer nuestros errores y estar dispuestos a entregarle el corazón al Señor y a dejar que su amor y su misericordia sean más grandes que nuestras capacidades. Sublime gracia del
Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y me salvó. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Cuando el presidente Abraham Lincoln abolió la esclavitud, y de ello vino la guerra civil de Estados Unidos. Después que el presidente Lincoln pronunció aquel famoso discurso en Gettysburg, llamado la oración de Gettysburg, el ejército del norte tenía afroamericanos. Ellos se ofenden que uno diga negro, pero tenían negros en las filas que habían sido libres, que habían dejado de ser esclavos y que luchaban para que los negros del sur también fueran libres. El discurso de Lincoln fue impresionante. Todavía hoy se recuerda en las universidades, se habla como una joya de la oratoria. Cuando él terminó, historiadores dicen que los soldados negros, soldados, cabos, sargentos, se unieron. Y como los negros siempre han tenido una habilidad especial para la música, tomaron los violines, las guitarras, los chelos. Así, corroídos por el tiempo, y comenzaron a cantar el canto que compuso un hombre que un día los vendía, pero que dejó eso porque encontró a Cristo. Y dijeron: nosotros estamos dispuestos a dar la vida para que nuestros hermanos también sean libres. Cuando ellos comenzaron a cantar, el propio presidente Lincoln cantó, y la mayoría de los que estaban allí, que eran blancos, levantaron manos. Algunos cayeron de rodillas y otros se abrazaron con los que antes eran sus esclavos, pero que ahora eran libres, cantando este hermoso himno. Porque lo más importante de la vida es nuestra relación con Jesús. Y cuando tenemos una relación con Jesús, nuestro pasado no tiene poder sobre nosotros. Perdido y me salvó. Yo libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Yo libre soy, Dios me salvó,
y mis cadenas Él rompió. Como un río fluye el perdón de Dios, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, y aún cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amor divino, dulce amor, palabra celestial, perdido fui, mas me salvó, precioso manantial. Levanta tu mano al cielo. Padre celestial, ora conmigo, ora con lo que salga en tu corazón, ora con lo que el Espíritu Santo te dé para orar. Padre bueno, yo oro que esa gracia fluya más allá de nuestros errores y más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestros fracasos y de nuestras luchas. Oro, Señor, que nos sostenga tu amor sobrenatural. Y Padre, oro por el futuro, oro por el mañana, oro por la descendencia, oro por los hijos de mis hermanos y de mis hermanas, oro por lo que ha de venir, oro porque sostengas las manos levantadas y las rodillas paralizadas. Oro, oh Dios, que el amor divino lleve a un pueblo a encontrarte, y oro que nuestra verdadera relación, lo más importante de nuestra vida, sea la relación que hoy tenemos con Jesús. Que nuestra relación con Jesús determine nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pasos y nuestro mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pueblo, toda bendición de Dios es mayor que toda maldición. La enfermedad no es una bendición, es una maldición. La pobreza y la miseria y la ruina, según Deuteronomio 28, son una maldición. Vamos a orar en esta hora contra todo lo que te ha atacado. Y si hay brujería, hechicería, si hay todo lo demás, vamos a romper toda maldición. Y recuerda que dije que los pastores vendrían, porque tenemos autoridad de Dios para romper maldiciones. Y los que están en el hogar, los que están en la cárcel, llevados allí por maldiciones de su vida pasada, llevados allá por las condiciones de su pasado, o los que estén atravesando cualquier situación que no sea de bendición, en esta hora recibe tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos colocamos en la brecha a favor del pueblo. Nos colocamos en la brecha a favor de los tuyos y revocamos toda maldición que haya venido en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Rompemos toda maldición generacional, toda maldición que viene de atrás, toda maldición que ha venido de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Se rompe hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición de contagio, de COVID, en el nombre de Jesús. Toda maldición de prácticas contrarias a Dios. Toda maldición que nos ha traído el pecado y la vida pasada. En el nombre de Jesús. Miseria, venimos contra ti. Ruina, fracaso, escasez, enfermedad, brujería, hechicería, santería, espiritismo. Fuera, 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 fuera. Bajo autoestima, en el nombre de Jesús. Todo ataque al corazón, al alma y al propósito de Dios, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu bendición.
bendiciono. Aleluya, gloria a Dios. Amor divino, dulce amor, palabra celestial, perdido fui, mas me salvó, precioso manantial. Está en la pantalla, cántelo conmigo. Muchacho, ponte de pie. Dios te ha dado rodillas y piernas fuertes. No permitas que la maldición te aplaste cuando Dios te está dando bendición. Aleluya. Vamos, levanta esas manos. Y no fui, mas me salvó, precioso man. Una vez más, ya nos vamos. Amor divino, dulce amor, palabra se rompe toda maldición y en lugar de ello se recibe la bendición del Dios del cielo y el futuro se abre en el nombre de Jesús. Amor, allá en los hogares recibe la bendición en esta hora. Fortalece tu relación con Jesús. De allí viene todo. Perdido fui, mas me salvó, precioso manantial. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Señor, tenemos que interrumpir esto porque tenemos compromisos, pero que tu gloria, tu presencia, el sello de tu bendición en cada hogar, en cada punto, en cada padre, cada madre, en todos los que están orando en cualquier área, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios.